Muy buenos días, Presidenta CONA, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias. Buenos días a los colegas y a los servidores públicos aquí presentes. En mi pasada intervención le hice saber sobre una investigación que hace LM Noticias sobre una adjudicación millonaria que hizo el gobierno de la Ciudad de México de forma directa a una empresa privada para el suministro de gasolina y diésel al parque vehicular. El gobierno de la Ciudad de México ya me informó y me dijo que fue Pemex Transformación Industrial la que solicitó la terminación anticipada del contrato que tenía vigente hasta el pasado 7 de mayo. Contra viento, marea y lluvia, viajé a Acapulco, la lluvia por el huracán Eric, y estuve en la realización del Congreso Mexicano del Petróleo, que fue la semana pasada, en donde el gran ausente fue el director de Petróleos Mexicanos, el maestro Víctor Rodríguez Padilla, a quien le pretendía preguntar por qué solicitó Pemex la terminación anticipada de este contrato. Mi pregunta en este sentido, ¿será posible que Pemex nos pueda decir por qué da por terminado el contrato contraviniendo el principio de fortalecimiento de soberanía energética promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y en este mismo sentido de tema energético, Presidenta, el compañero periodista Darío Celis del Heraldo de México publica apenas el lunes que usted tomó la decisión que nadie se atrevió para crear el Pemex Proa, que tiene como objetivo remediar de raíz la crisis financiera y operativa de Pemex al convertir la deuda de Pemex en deuda pública alrededor del 50%. Presidenta, ¿es cierto que el jueves de la semana pasada usted tomó la decisión y si es así, cómo impactará en la deuda soberana y en el déficit fiscal esta decisión del Pemex Proa? No hay ningún Pemex Proa, no sé de dónde saca Darío Celis que hay un Pemex Proa. Porque además jamás haríamos algo similar al FOBA Proa, que estuvo plagado de corrupción. Entonces, no hay nada similar. Estamos trabajando y ya lo vamos a informar. De hecho, a las 10 de la mañana tengo hoy reunión de nuevo con todo el equipo. En un esquema integral de largo plazo para Pemex. Digamos, la situación bueno, primero vamos a revisar esto que dices del contrato con la Ciudad de México para que se informe, eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasa en México, en nuestro país? Durante muchos años tuvimos un yacimiento que le dio muchísimo a México, que fue Cantarell. Previo a ello hubo otros yacimientos muy importantes, tanto en tierra como en aguas someras. Aguas someras son las aguas que no son, que están cerca de la costa y donde la cantidad de kilómetros de perforación pues no son como en aguas profundas, que estamos hablando de cientos, cada vez hasta miles. Entonces, se acabaron Cantarell de una manera muy irresponsable en el sexenio de Fox y de Calderón. Sobreexplotaron Cantarell, particularmente en el sexenio de Fox, tomaron la decisión para que salga el petróleo tiene que haber presión. Entonces normalmente se inyecta gas, el propio gas que sale se inyecta de nuevo para que haya más presión y pueda salir el petróleo, pueda salir el petróleo. Si no hay suficiente presión y se explota muy rápidamente, pues hay petróleo que se queda abajo que ya es después muy costoso sacar. En el caso de Cantarell, sobreexplotaron y en vez de inyectar gas, inyectaron nitrógeno. Inyectan nitrógeno, contaminan el gas, de tal manera que ya no se puede utilizar ese gas a menos que se descontamine con el nitrógeno. Y el objetivo era sacar petróleo rápido. En la época de Fox llegaron a sacarse 3.2 millones de barriles de petróleo diarios, 2004 más o menos, que por cierto estaba a $90 el barril y nunca se supo qué pasó con todo ese excedente petrolero.
que salió se lo gastaron quién sabe en qué, porque nadie recuerda una gran obra de Fox, grandes obras de infraestructura vinculadas con este incremento en la producción, en el costo del combustible, que hubiera dado pues obras de infraestructura muy importantes para el país. Pero bueno, se acabaron prácticamente Cantarell, lo sobreexplotaron, todavía se está explotando. Eso significa que el nuevo petróleo o el petróleo que ahora se extrae pues cuesta más extraerlo que lo que costaba hace 20, 30 años con estos yacimientos tan ricos. Entonces Pemex pues tiene que gastar o invertir, porque no es gasto, invertir de una manera distinta a como se invertía hace años. Por otro lado, con la apertura de la venta de combustible en México, pues hasta el 2013, si recuerdan, pues solo había gasolineras de Pemex. Entonces el único combustible, la única gasolina o diésel que se vendía en nuestro país, pues era de Pemex. Entonces el mercado, todo el recurso de la venta de gasolinas y de diésel, pues entraba a Petróleos Mexicanos, ahora ya no es así. Entonces toda esta circunstancia, más la corrupción tremenda que hubo en Pemex, particularmente durante el periodo de Peña, pues generó condiciones difíciles para Pemex. El presidente López Obrador estabilizó, disminuyó la deuda de Pemex y estableció un esquema de explotación de los pozos y aparte le invirtió de manera importante en refinación. Pero Pemex tiene una deuda muy importante que viene esencialmente del periodo de Fox, Calderón y Peña. Por ahí hay una gráfica de la deuda de Pemex, a ver si la tienen por ahí. Y luego aparte, pues alguna deuda todavía que quedó a proveedores y los nuevos esquemas de explotación de petróleo que se derivan de la reforma que se hizo y el fortalecimiento de Pemex. Entonces, lo que estamos haciendo es una visión de largo plazo para Pemex, financiera y en términos de la producción de energía que tiene que hacer Pemex. En eso hemos estado trabajando desde que entramos, bueno, desde antes, pero particularmente desde el 1 de octubre a la fecha. Y ya se está cerrando este esfuerzo tan importante de planeación que se ha hecho y ya se va a presentar en términos financieros y en términos de la visión de largo plazo de Pemex. Muy bien, presidenta. Como segunda pregunta.